Buenos días, mi nombre es Bárbara Mariana Cruz Flores y hoy les voy a hablar lo que viene siendo la ley de Ampere y la ley de Faraday. Ahora bien, en este experimento, el primer que es el simulador, vamos a utilizar lo que son imanes y electroimanes para observar cómo se genera un campo magnético a partir de una corriente eléctrica. Este fenómeno se explica mediante la ley de Ampere, que establece cuando circula la corriente eléctrica por un conductor, pues se produce un campo magnético alrededor de él. Tenemos lo que es el imán de barra y el electroimán. Vamos a utilizar lo que es el electroimán. Ahora bien, en la simulación podemos observar una bobina que está conectada a una batería. Los puntos azules, que son estos, representan los electrones que se mueven por el conductor, lo que indica que hay corriente eléctrica. Estos mismos electrones se pueden disminuir y los vamos a hacer nosotros con el máximo que viene aquí en el simulador, que son 4. Ahora, las flechas que están a su alrededor, que son blancas con rojas, representan las líneas del campo magnético que genera alrededor de la bobina. Para ello mismo tenemos la brújula, por ejemplo, aquí nos permite pues observar la dirección del campo magnético según la vayamos moviendo alrededor de este. Si aumentamos el voltaje de la batería, por ejemplo, aquí está en 10, vamos a ponerle que a lo mejor nosotros tenemos en un 3 como normal. Si nosotros la queremos aumentar a un 8, tal vez, puedo notar cómo cambia la dirección de la corriente eléctrica que circula por la bobina y como resultado pues el campo magnético se vuelve aún más intenso, un 10. Ahora bien, si invertimos el voltaje de la batería, también cambia la dirección de la corriente eléctrica. Como consecuencia, el campo magnético cambia de dirección, lo cual podemos observar la orientación de las líneas del campo y sobre todo la brújula. En 10 podemos notar que, por ejemplo, aquí la brújula nos marca en rojo y si la ponemos, digamos por así decirlo, en positivo, cambia a blanco. Ahora bien, si nosotros las llegáramos o la quisiéramos dejar en lo que es un 0, podemos notar que ya no hay un campo magnético. ¿Por qué? Porque pues ya no hay algo que reaccione, por así decirlo. Entonces, el campo magnético pues se vuelve aún más fuerte, ¿ok? Dependiendo de esto. Y sobre todo dependiendo de lo que son las espiras. Es decir, si lo dejamos en un 1, podemos ver que se oscureció lo que es el campo magnético. ¿Por qué? Porque cada espira contribuye a aumentar el campo generado. Por eso nosotros al inicio del ejercicio lo dejamos en un 4. Este experimento nos muestra que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético, el cual es un principio fundamental en el electromagnetismo, además de que tiene aplicaciones como en motores eléctricos, en generadores, electroimanes y pues estas cosas son utilizadas en diferentes ramas de lo que es la ingeniería. Para la segunda parte, que es la ley de Faraday, vamos a utilizar lo que es el laboratorio electromagnético de Faraday. En esta segunda parte utilizaremos el simulador, el cual explica, mediante la ley de Faraday, el flujo magnético que atraviesa un circuito, lo cual genera una corriente pues inducida. Vamos a también utilizar lo que es la bocina de capacitación. Ahora bien, en la simulación podemos observar una bobina conectada a un medidor de corriente y lo que tenemos como el imán permanente. Este sistema nos permite analizar cómo el movimiento del imán afecta el campo magnético que atraviesa el imán. Aquí lo tenemos sin movimiento, lo cual quiere decir que el medidor no registra una corriente eléctrica. Esto ocurre porque el campo magnético no está cambiando. Sin embargo, cuando movemos el imán hacia la bobina, el flujo magnético cambia y se genera una corriente eléctrica inducida, lo cual podemos observar mediante el medidor. Está el medidor. Vemos cómo los números van cambiando según dependiendo. Asimismo, si hacemos hacia adelante, hacia atrás, lo que explicábamos en el primero ejercicio. Ahora bien, mientras más rápido se mueva el imán, mayor será lo que es el cambio de flujo magnético y mayor será la corriente inducida en el circuito. Es decir, mientras más rápido se genere, podemos ver visualmente
como hay destellos vibrantes, amarillos, aún más visibles. En cambio, si yo lo hago lento, podemos notar que sí se notan esos destellos, pero no en la misma intensidad en la cual se había mostrado anteriormente. Este comportamiento se explica ya que establece que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es proporcional al cambio del flujo magnético a través de este circuito. Este principio es fundamental en muchas aplicaciones, tanto como los generadores eléctricos, que es donde más se suele utilizar, donde el movimiento mecánico produce electricidad y los transformadores utilizan campos magnéticos variables para transferir lo que es la energía eléctrica. Aquí mismo podemos ver si se aleja, ya ni siquiera hay una reacción. Si está un poquito cerca, tampoco. Tampoco y tampoco. Una diferente es a, sí, a poner. Lo mismo que habíamos mencionado sobre las espiras también aplica. ¿Por qué? Porque al final vienen siendo los mismos campos magnéticos. Aquí también se mueven más. Y dependiendo de la espira, dependiendo del campo. Yes. Podemos notar que mientras más cerrado, más se puede notar el destello. Aquí es como se llega a medir el voltaje, estando en negativo y estando en positivo. Ahora, la intensidad del imán también depende. No es lo mismo utilizarlo con un 100% y pasarlo leve. Así aplicamos esto mismo, pero con un 20. Podemos notar que por más que yo lo haga de pasar rápido el imán, nunca se va a llegar a lograr, o bueno, muy difícil se va a llegar a lograr a que si lo teníamos en un 100, donde ya hasta se vuelve innecesario el movimiento, digamos, inclusive rápido. Estas dos leyes nos explican, la ley de Pérez nos explicó cómo la corriente eléctrica pues genera campos magnéticos. La ley de Faraday describe cómo un campo magnético variable puede producir corriente eléctrica. Ambos principios son la base de lo que es la tecnología en sí. Las simulaciones nos permitieron comprender cómo los fenómenos eléctricos y magnéticos están estrechamente relacionados a través del experimento que se observó, como por ejemplo, que los cambios en la corriente y en el flujo magnético producen lo que son los efectos medibles, y me atrevo a decir que visibles, dentro de un sistema electromagnético. Este análisis me parece que es sumamente fundamental. ¿Por qué? Porque sirve para entender lo que es el funcionamiento de dispositivos tecnológicos. Además de que pues permite visualizar de manera clara cómo interactúan los campos magnéticos y las corrientes eléctricas dentro de pues distintos sistemas. A mí me parece que el uso de estos tipos de simuladores nos facilitan a nosotros, por ejemplo a mí como estudiante, a lo que es la experimentación y sobre todo el aprendizaje de forma segura y dinámica, lo cual pues sin duda me permite aprender y reconocer lo que es, por así decirlo, la vida real, donde pues inclusive me atrevo a decir que sería evidentemente más complejo tal vez de observar. A observar me refiero, por ejemplo, estos destellos serían un poquito más complejos de observarlos o tendríamos que prestar muchísima más atención.